¿sí? Estamos muy alegres de estar en la casa del Señor, estamos realmente bendecidos. Feliz año del retorno. Hemos declarado que es un año para retornar y hay que retornar en muchas cosas. Es importante recalcar, nadie dijo que es el año del retorno del Señor, nadie dijo eso, porque el día y la hora no la sabemos. Sabemos que Él viene, eso sí, pero feliz año del retorno. Al que tienes al lado, dile, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si podés, dámele un poquito afuera al micrófono. Mire, una de las cosas que me llamó la atención es que nosotros como casa, como Judá, hace tiempo, hace meses que venimos ya sintiendo que el Señor nos está llamando al arrepentimiento, sintiendo que el Señor nos está haciendo volver. Una de las cosas que el Señor nos ha estado diciendo es tiempo de volver a recapacitar. Es tiempo de poner, como dice un dicho popular, nuestras barbas en remojo. El Señor me hizo profetizar. Yo no quería profetizar eso porque no son profecías que a veces a uno le ayuden con el ministerio, porque a veces hay profecías que uno tiene que dar, soltar al pueblo del Señor, y otras que no son solamente para el pueblo del Señor, sino que son para toda una sociedad. Y el año pasado el Señor me mostró que esta ciudad empezaría a ser conmovida y que saldrían a la luz muchas corrupciones, cosa que yo no sabía cómo el Señor lo iba a hacer, como en algún momento, también en el año 2019, a principios del año 2019, en una transmisión en vivo que hice en Facebook, el Señor me hizo profetizar que Dios cambiaría el sacerdocio de la ciudad, y no me dijo en realidad de la ciudad, me dijo de la zona. El Señor me habló claramente que Dios cambiaría el turno ministerial de toda la zona. Yo le mentiría si le dijera que sabía que se iba a venir una pandemia, porque yo no lo sabía. Nunca había vivido una, creo que usted tampoco. Tendría que estar verdaderamente viejo para haber vivido la última pandemia, ¿verdad? Y no hay nadie de esa edad aquí. Pero el Señor me habló de eso y no supe realmente cómo lo iba a hacer, porque cuando Dios habla, nosotros nos podemos hacer una idea, podemos imaginarnos un poquito, pero no sabemos cómo Dios va a obrar. Dios siempre tiene pensamientos más altos que los nuestros, pero resulta que en el año 2020, y lo digo con temor y temblor, empezaron a morir muchos pastores. Empezaron a morir muchos pastores. Una muy buena parte de los pastores de la zona lamentablemente fallecieron, pero hoy están en la presencia del Señor. Sin embargo, eso que el Señor me hizo profetizar se cumplió. Cuando yo empecé a notar todo eso, noté que mi corazón se llenó de temor, pero un temor reverente, porque cuando Dios habla, tendríamos que tomar en serio su palabra. Porque a veces escuchamos las predicaciones y dicen, qué lindo el mensaje, y nos vamos a casa y no pasa nada. Sin embargo, cuando Dios habla, tenemos que comprender que con solo hablar, Dios creó el universo. Con solo hablar, Dios hizo todo. Por lo tanto, todo lo que Dios hable está haciendo creaciones nuevas, pero no creaciones hablando de humanos. Dios siempre está creando cosas, porque Dios es un Dios creativo. Ahora le explico. El Salmo 51, por ejemplo, dice, el salmista David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, cuando la palabra del Señor vino al salmista David, fue por medio del profeta Natán. Cuando él fue confrontado porque él había pecado con Betsabé, había tenido un hijo, había mandado a matar un hombre, las hizo todas, las habidas y por haber, las hizo David en un ratito. En unos cuantos días David se las mandó a todas, se dio cuenta, ¿no? Y vino Dios, le habla a David por medio del profeta Natán. Y otra vez, recuerde, cuando Dios habla, tenemos que prestar atención y tomar en serio sus palabras. Entonces, cuando vino la palabra de Dios por medio del profeta Natán al rey David, lo primero que hizo esa palabra fue crear en David un corazón limpio, o al menos el deseo de que haya un corazón limpio. Es decir, que cada vez que Dios envía una palabra, cada vez que Dios te hable por profeta, cada vez que Dios te hable en una predicación, en una enseñanza, cada vez que estés orando y sientes que el Señor te está hablando, tienes que tener un temor reverente de lo que Dios te está hablando. ¿Ya te diste cuenta? El creador del universo se dignó a acordarse de ti y
se dignó a hablarte. Nadie de nosotros ha recibido un mensaje del presidente de la nación. ¿Qué pasaría si de la nada te dicen, el presidente te está hablando? Uno diría, wow, ¿por qué me estaría hablando el presidente? Y Dios nos habla a diario y no prestamos atención. Dios es mucho más importante que cualquier presidente de cualquier nación de la tierra. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso tenemos que pedirle al Señor y digámosle, Señor, ¿cuál fue la razón por la cual enviaste esta palabra a mi vida? ¿Qué le parece si hacemos ese ejercicio ahora, en este momento? Cerremos nuestros ojitos y digámosle al Señor, ¿cuál es el motivo por el cual tú vas a enviar esta palabra a nosotros? Espíritu Santo, muéstranos por qué tú nos has hecho entrar en un año de retorno. ¿Por qué o de qué nos tenemos que volver? Pregúntele al Espíritu Santo, ¿en qué me tengo que volver? ¿De qué tengo que retornar, Señor? ¿A qué tengo que volver? Y muéstrame, Señor, con tu Espíritu Santo, la razón o qué es lo que estás esperando que yo haga después de recibir tu palabra. Cuando yo escuche tu palabra, ¿qué esperas que yo haga, Señor? Vamos, levante esa mano al cielo y dígale, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que tú esperas que yo haga, qué es lo que tú esperas que yo diga, cuál es el fruto que estás esperando de mí, por el cual estás enviando esta palabra a mi vida. Y dame humildad para recibirla y dame fe para ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un lindo aplauso a la palabra del Señor. Bueno, y el Señor nos ha estado diciendo que vendría un cambio de turno. No sé si usted se acuerda, el pastor Martín lo estuvo también anunciando, viene un cambio de turno. Hoy el Señor nos está diciendo, todo este año 2025 es tiempo de volver, es tiempo de volver. Y ahora alguno dirá, ¿cómo? Tiempo de volver, tiempo de volver, tiempo de volver. Pero siempre tenemos que decirle al Señor, ¿en qué me tengo que volver? Recuerde esta frase que siempre le digo yo a usted. A la palabra no se le ponen peros, a la palabra se le dice amén. A la palabra no se le dice pero, a la palabra se le dice amén. Ahora mire otra vez en la versión TLA, Malaquías 3, versículo 7, dice, en cambio ustedes, desde los días de sus antepasados siempre han desobedecido mis mandamientos, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Y ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Mire lo que dice la palabra del Señor en los siguientes versículos. Acá estoy leyendo el versículo 7. Ahora quiero pedirle que lea conmigo el versículo 8. Ahora yo estoy leyendo la versión NTV. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Le pregunto otra vez, ¿debería el pueblo estafar a Dios? No. Y mire lo que dice el Señor. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, acá por ejemplo el Señor le dice claramente a su pueblo, ustedes tienen que volverse a mí. Y la nación enseguida le responde, ¿en qué nos tenemos que volver? De hecho, ese es el título de esta mañana, ¿en qué hemos de volvernos? Porque a veces, y digo a veces, porque en realidad son muchas veces, Dios nos habla y aquí en la iglesia decimos amén. A muchas cosas decimos amén, pero luego en la práctica no decimos amén. Por ejemplo, el Señor nos habla de, no sé, a ver, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y acá en la iglesia decimos amén, porque es la palabra del Señor, amén, 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 decimos. Pero después en la práctica, muchas veces nosotros los hombres no estamos amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No nos estamos entregando
a nuestras esposas como Cristo se entregó por la iglesia. Cuando decimos mujeres, sujétense a sus maridos, amén, dicen, y después en la casa, mamita querida, es Jezabel resucitó más o menos. Entonces se da cuenta que a veces, muchas veces, decimos amén a la palabra, pero luego en la práctica no estamos diciendo verdaderamente amén a la palabra del Señor. Pero hoy el Señor nos está pidiendo que no tengamos soberbia, que no tengamos orgullo. De hecho, nos vienen purificando de todo eso. Vamos a hacer una pausa para ministrar esto y después vamos con los otros temas del orgullo. Así que, así como está de lleno hoy, espero que se llene siempre, ¿verdad? Solo que no le voy a decir cuándo vuelvo al orgullo para que cuando venga ahí le caiga. Bueno, sigamos. Ahora, me llama la atención que Dios habla y en vez de decir amén y de recapacitar, Israel le dice, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Ustedes se tienen que volver a mí, ustedes se tienen que arrepentir. Cuando usted lee Malaquías 3, creo que en la versión TLA dice, tienen que arrepentirse. Usted fíjese, ¿a quién le está pidiendo arrepentimiento Dios? No se lo está pidiendo al pueblo egipcio, no se lo está pidiendo a los babilonios, no se lo está pidiendo a los paganos. Dios le estaba pidiendo arrepentimiento a su propio pueblo. Y si Dios le pidió arrepentimiento a su propio pueblo en el Antiguo Testamento, también nos puede pedir arrepentimiento hoy, los que estamos en Cristo. ¿Cuántos de nosotros tendremos cosas de las cuales arrepentirnos al día de hoy? Muchos tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos, muchas mentalidades, pecados, formas de hacer las cosas de las que el Señor nos está diciendo, apártense de eso y vuélvanse a mí con todo su corazón. El problema es que así como le pasó a Israel, nos está pasando a nosotros ahora, el pueblo de Dios. Que Israel pensaba, nosotros ya tenemos pacto, estamos circuncidados, somos Israel, Dios nos ama, somos el pueblo escogido de Dios. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Así le está pasando a la iglesia, y voy a decir así, a la iglesia evangélica le está pasando eso. Que porque piensan que un día dijeron, Señor, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador, creo que eres Dios, limpia mis pecados con tu sangre, etcétera. Creen que por haber hecho esa oración ya no tienen nada de qué arrepentirse y han creído mal, han creído equivocadamente, porque desde que tú recibiste a Cristo, sí, tú le entregaste tu vida al Señor, te arrepentiste de tu vida pasada, te avergüenzas de tu vida pasada porque has entendido que en la justicia de Dios quebrantaste toda su palabra y que necesitas a un Salvador. Entonces te arrepentiste de esa vida y se la entregaste al Señor. Pero desde que le entregaste tu vida al Señor, vas a tener que seguirte arrepintiendo de muchas cosas más. Hasta el día de tu muerte, hasta el día en que Cristo vuelva a buscarnos como iglesia o que muramos, vamos a tener que vivir en constante arrepentimiento. El arrepentimiento no es para los que no van a la iglesia y un día los invitan a la iglesia y les dicen, pecadores, hay que arrepentirse. Yo quiero decirle que esta iglesia ahora está llena de buenos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. El que les habla es un pecador más que necesita la gracia del Señor. Y así como yo peco, y se lo estoy diciendo frente a todos ustedes y en la transmisión, y lo reconozco, yo necesito a Cristo todos los días de mi vida. En cada suspiro, en cada respiración de mi vida, yo necesito a Jesús, necesito su gracia. Hoy quiero decirte, no tengas ninguna duda que tú también lo necesitas. Todos aquí tenemos que practicar el arrepentimiento. Voy a ver si me sale mejor esto que acabo de decir. El arrepentimiento no es un evento, el arrepentimiento es un ejercicio constante. Se lo digo una vez más, el arrepentimiento no es un evento de hace mucho tiempo, quizás, pues yo siempre uso el ejemplo de mi hermano Dani. ¿Cuándo fue? En el 90 y pico que te entregaste al Señor. Del 92. O sea, el hermano Dani le entregó su vida a Jesucristo en el año 92. Eso fue un evento, pero ahora él tiene que practicar el arrepentimiento como un ejercicio constante hasta que el Señor lo venga a buscar. Ahora aplique lo del hermano Dani para usted. No sé, no le voy a preguntar cuándo recibió a Cristo porque no terminamos más. Pero el Señor nos dice, tienen que volverse a mí. Y cuando uno estudia la Escritura, uno se da cuenta que el Señor llamó constantemente a su pueblo
a volverse a Él. Desde el Génesis usted va a ver que Dios quiere volverse. Mire, el plan original es: yo creé al hombre, quiero estar cerca de él. Yo quiero tener comunión con el hombre. ¿Qué pasó? El hombre pecó. La creación cayó en maldición. ¿Qué hace Dios? Desciende y hace el primer sacrificio. Aunque la relación estaba rota, Dios no quería romper totalmente la comunión con el hombre. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Dios, ese es el evangelio que yo predico. De un Dios tan grande, creador del universo, pero no sé por qué quiere estar con nosotros. No lo puedo comprender. A veces, y bueno, usted lo sabe en su familia, hay días que yo sé que usted ama a su esposo, a su esposa, pero hay días que usted no lo quiere ver. Ríase un poquito, hermano. Ya sé que cualquier parecido con la realidad es que el Señor está hablando. Yo sé que a veces, yo sé que usted ama a sus hijos, pero hay días que uno dice: ay, Señor amado, dame un respiro a este pibe. Yo sé que sí. Pero imagínese cómo es el Señor, que Él, siendo perfecto, quiere estar con nosotros. Hermano, eso es inentendible. Porque si a veces ni nosotros mismos nos aguantamos, no puedo comprender por qué Dios, perfecto, quiere estar con nosotros. Pero bueno, así es Él, y alguien tiene que alabar su nombre por eso. Porque Dios quiere estar con nosotros. Dios nos ama. No entiendo bien por qué, pero nos ama y quiere estar con nosotros. Luego el Señor envía a sus profetas. Trató de muchas maneras el Señor, por medio de sacrificios, por medio de profetas. ¿Todo por qué? Porque Dios quiere estar con nosotros. Pero probó de las 1000 maneras y ninguna fue suficiente, hasta que un día envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y resulta que Cristo sí fue suficiente. Y Él derramó su sangre, y todo aquel que le entrega su vida a Cristo puede llegar al Padre por medio de Cristo, porque Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y hay mucha gente buscando a Dios por caminos equivocados, y solo hay un camino legal, y el camino legal se llama Jesucristo. Amén. Bueno, otro día hablo de esto, si no me voy a desviar. Pero el Señor envió a su Hijo para que todo aquel que quiere estar cerca de Dios tenga la posibilidad de estar cerca de Dios por medio de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por el sacrificio de Jesús? Entonces, una de las cosas a las que el Señor nos está pidiendo, cuando usted estudia la Escritura, siempre dice: tienen que volverse. Usted lee Joel, dice: tienen que volverse a mí. Usted lee todos los profetas y bueno, no sé, tendría que hacer un estudio riguroso, pero yo casi le podría asegurar que todos los profetas en algún momento le dijeron a Israel: tienen que volverse al Señor. Usted lee Lamentaciones y dice: hay que volver al Señor, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Todo el Antiguo Testamento está lleno de eso. Y luego viene el Señor y agarra una porción del rollo del profeta Isaías y dice: este pueblo está lejos de mí. Si el Señor está diciendo: están lejos de mí, está diciendo: hay que acercarse, hay que volver. Y entonces, una de las cosas a las que ya directamente el Señor Jesucristo le dice a su iglesia que tiene que volver, número 1, es al primer amor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 al 5 en la versión TLA. Apocalipsis 2, 4 y 5. Lo voy a esperar que lo busque y que lo encuentre y que me diga amén. Dice así: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Recuerde, este es el Señor Jesucristo hablándole ¿a quién? ¿A los paganos? ¿A quién le está hablando el Señor ahí? ¿A los ateos? ¿A los agnósticos? ¿A los budistas? A su iglesia. Diga conmigo la iglesia. A su iglesia. A nosotros nos está hablando el Señor. Y dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso,
Acuérdate de cómo eras antes. Otra vez se lo digo a la iglesia, acuérdate de cómo eras antes. A cada uno de ustedes se lo digo, ahí en casa también se los digo, acordémonos de cómo éramos antes. Y dice, y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Entonces diga conmigo, hay que volver al primer amor. ¿Lo dice con ganas? Hay que volver al primer amor. Entonces yo quiero recordarle un texto bíblico que está en Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hoy más temprano, cuando estábamos con los servidores, estaba ministrándoles esto y el Señor me hacía ministrarles a los servidores que es necesario que le entreguemos nuestra vida a Jesús una vez más. A ver, si yo le pregunto ahora, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos me levantarían su mano? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? 2 que 3. Los otros tienen que recibir a Cristo. Le pregunto otra vez, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Hermano, no me haga remarla, por favor, hemos venido a escuchar la palabra, ¿verdad? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Amén. Entonces, si usted tiene a Cristo en su corazón, está todo bárbaro, lo aplaudo, lo bendigo, qué bueno. Ahora yo le pregunto, ¿Cristo tiene tu corazón? No es lo mismo, porque la gente quiere cumplir con un rito religioso. La gente quiere decir, bueno, ya recibí a Cristo, soy salvo y chao. Pero Cristo no vino para eso. Cristo vino porque quiere tu corazón. Entonces hoy yo le pregunto de nuevo a la iglesia, usted ya tiene a Cristo en su corazón, gloria a Dios. Ahora, más importante todavía es, ¿será que Cristo tiene tu corazón? Este mismo momento, pregúntese usted mismo antes de comer la Santa Cena. Dígale gracias, Señor, porque yo tengo el sacrificio de Jesús. Me lo diste. Yo tengo el pan, yo tengo la copa, una bendición, gracias. Pero también debo reconocer que tú no tienes lo mismo de mí. Tú te entregaste por completo y yo no tanto. Tú me diste tu sangre y cuando a veces me pides cosas, no estoy tan dispuesto a dártelas. Si alguien aquí puede reconocer que le cuesta a veces entregarle cosas al Señor, ya ahí ya tiene algo usted, hermano, para responder esa pregunta. Sí, yo tengo a Cristo en el corazón, pero Cristo no tiene todo mi corazón todavía. Y si Cristo no tiene todo tu corazón, ¿te das cuenta? Ya hay algo de lo que te tienes que arrepentir hoy, esta mañana. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ese Mateo 16, 24 dice en la versión TLA. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, escuche, subráyelo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesucristo acá? ¿Qué nos dice el Señor? Que nos olvidemos de hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Tienes que olvidarte de lo que te gusta y hacer lo que a mí me gusta. Tienes que olvidarte de lo que tú quieres y empezar a hacer lo que yo quiero que hagas. Hermano, pero reconozcamos hoy, esta mañana, bien al inicio del año, que muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos. En cosas básicas no queremos hacer la voluntad de Dios. Y el Señor lo dejó claro, ¿quieres ser mi discípulo? Olvídate de hacer tu voluntad y haz la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? La NTV dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, escuche, subraye, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme.
Entonces yo doy gloria a Dios porque Él tomó la cruz para salvarme. Pero ahora Él también me pide que tome la mía. Por eso, en algo tan sencillo, nosotros le cambiamos la letra a ese coro, a esa canción que dice: gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. La versión original dice: cargaste tú mi cruz. Yo entiendo a lo que se refiere, no me voy a poner así legalista, pero nosotros le hemos cambiado, si usted ha percibido eso, le hemos cambiado la letra y dijimos: cargaste tú la cruz. Porque Cristo tomó la cruz que le correspondía tomar. Pero Cristo no va a tomar la cruz que te corresponde tomar a ti. La cruz que te corresponde a ti, te corresponde a ti y no al pastor, no al Señor, no al Espíritu Santo, no a la iglesia. La cruz que me corresponde a mí, no la va a tomar a usted, no la va a tomar el Señor. El Señor ya murió en la cruz, pero Él me dice claramente que hay una cruz que yo debo tomar. Negarme a mí mismo, olvidarme de mi propia manera de vivir, olvidarme de hacer mi propia voluntad y hacer la voluntad del Señor. ¿Alguien le da un aplauso a la palabra de Dios por eso? Amén. Juan capítulo 14 y versículo 15, en la versión NTV dice, Juan 14, versículo 15, en la versión NTV dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le voy a pedir que subraye esa primera frase: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y me llama muchísimo la atención que el Señor dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Acto seguido dice: y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una hermosa promesa del Señor. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Más allá de eso, yo le pregunto: ¿cuántos tienen al Espíritu Santo acá? Qué glorioso tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, es hermoso. Eso es uno de los mejores acontecimientos que te pasó en toda tu vida, que Cristo venga y su Espíritu Santo venga a tu interior. Pero ¿vos te diste cuenta que ahí dice, perdonen que lo vocea ahorita, pero usted se acaba de dar cuenta que el Señor dijo: les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y le voy a pedir al Padre que se los envíe, después de que primero le dijo: si me aman, háganme caso. Así le pasa a muchos cristianos, así le pasó a Israel. Siendo el pueblo escogido de Dios, habían perdido la presencia de Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, hay una porción que dice Icabod, que significa la gloria de Dios fue traspasada. El pueblo de Israel había perdido el arca del pacto. El arca del pacto, ese cofre de oro con los querubines arriba en el propiciatorio donde se derramaba la sangre, representaba la presencia de Dios. Cuando uno no tiene la presencia de Dios, uno no ve la manifestación de Dios en su vida. No estoy diciendo que haya perdido la salvación, estoy diciendo que Dios ya no se manifiesta en tu vida. Dios ya no se manifiesta cuando oras y no sientes la presencia de Dios. Oras y ya no sientes que Dios está ahí. Oras y sientes que del techo no pasa la oración. Vienes a la iglesia y no sientes nada. Tu espíritu se cauterizó, estás insensible. Ayunas y no pasa nada, si es que ayunas. Lees la palabra del Señor y te da sueño. Lees la palabra del Señor y te distraes. Lees la palabra del Señor y te obligas y no te queda nada. La presencia de Dios ya no está ahí quizás contigo. Y hay muchas razones por las cuales la presencia de Dios puede que ya no esté ahí. Lo que importa en este momento es que si yo quiero recuperar la presencia de Dios en mi vida, lo primero que tengo que hacer es volver a leer su palabra y a obedecer su palabra. Así hay muchos cristianos que ya no sienten nada, que ya no sienten la presencia de Dios, ya perdieron todo, perdieron el ministerio, perdieron la presencia de Dios, quizás siguen predicando, pero Dios ya no está con ellos, ya no tienen la manifestación y el respaldo de Dios sobre su vida. Peor todavía es que Dios no te respalde, es sentir que Dios ya no está contigo, eso es todavía mucho peor. Y quiero decirle, y me atrevo a decir, que esa es la condición de una gran parte del pueblo cristiano.
Dios ya no está ahí. Y cuando nosotros leemos ahí, Apocalipsis dice, arrepiéntete o quitaré tu candelabro de en medio de ti. Y ese candelabro representa la luz, representa la revelación. Y mucho tiene que ver con la comunión, con el hecho de ser iglesia. Cuando Dios dice, quitaré tu candelabro de en medio de ti, entre otras palabras dice, ya no vas a ser iglesia, te quedarás siendo una organización religiosa, pero ya no serás mi iglesia. Y así está mucho pueblo cristiano, que porque perdió el amor, perdió el respeto mutuo, perdió la honra mutua, el candelero de Dios ya no está ahí. Y se han quedado siendo solamente una organización religiosa que predica la palabra, que menciona ciertos versículos bíblicos, cantan ciertas canciones, pero ya no son iglesia de Jesucristo. Y eso es un peligro enorme, porque si tú no eres iglesia de Jesucristo, no te casarás con Él. Entonces no crea que por venir a la iglesia ya está todo hecho. No crea que por congregarse, por escucharme a mí o a cualquier predicador de buena y sana doctrina, usted ya está salvo. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Tenemos que comprender, hermano, que si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos. Y eso Jesús lo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces yo no sé por qué hoy, esto no estaba originalmente en lo que yo preparé, pero mientras oraba allá en mi oficina antes de salir, el Señor me dijo, dile, hay alguien, no sé si en este lugar o en la transmisión, dile a esa persona que si sientes que perdiste la presencia de Dios y ya no sientes a su Espíritu contigo, dile que tiene que volver a la palabra de Dios. Dile que tiene que volver a mi palabra, que tiene que volver a obedecerla. Dile que tiene que volver a honrarme y recuperará mi presencia, dice el Señor. No sé si usted dice amén, yo digo amén. No sé si era yo, pero por la duda digo amén. Porque siempre tenemos que decir amén a la Escritura. Ahora, cuando el Señor dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos y ustedes tendrán al Espíritu Santo, también me dice, hay que volvernos al Señor. Hay que volvernos al Señor y a su palabra. Mire lo que dice Mateo 15, versículo 1 al 9 en la versión PDT. Es, wow, impresionante. Mateo 15, del 1 al 9. ¿Cuántos están comiendo un asadazo espiritual ahora? Es que mire, aunque uno no sea perfecto, cuando uno ama la palabra, aunque le estén dando garrotazos, uno, ay, qué rico estoy comiendo. Cuando uno ama a mí me pasa, hermano. Yo a veces escucho ciertos mensajes que uno dice, me están garroteando por todos lados, pero siento tan rica la palabra, porque amo al Señor y entiendo que Él me ama también a mí. Y palabra es palabra, ¿verdad? Dice, después de esto, vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones? Diga conmigo, tradiciones. Eso. ¿Por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice, respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta manera, enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, con su tradición, anulan la palabra de Dios. Diga conmigo, una cosa es la tradición y otra cosa es la palabra de Dios. Bueno, así como hicieron los israelitas, así como hicieron los fariseos, los escribas, que tenían la palabra de Dios, ellos la interpretaban y se la enseñaban con sus interpretaciones al pueblo, así también hacen los evangélicos. Interpretan la palabra de Dios, pero no están predicando la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros como evangélicos, entre comillas, anulamos la palabra de Dios por nuestras tradiciones evangélicas. Por ejemplo, ahora en diciembre, ¿cuántos siguieron la tradición católica, originalmente pagana, luego católica y luego evangélica, y no honraron la palabra del Señor? ¿Me dice amén la iglesia? ¿Cuántos lo hicieron? Y ahora, ¿qué dice la Escritura? Hagan esto en memoria de mí.
Hoy yo bendigo al Señor porque hoy está llena la iglesia. Pero la última Santa Cena del 2024 no había ni la mitad de los que están hoy acá. O sea que en ese sentido estamos mejor. Gloria a Dios. Respiramos hondo. Gracias, Padre. Hoy sí pasó con 10, hermanos. Pero ¿cuántos pastores? Yo hablé con varios pastores. ¿Cuántos pastores en diciembre vieron a su iglesia mermada por las tradiciones religiosas? Si esas tradiciones fueran del Señor, te acercarían más al Señor y no te alejarían de Él. Si esas tradiciones fueran del Señor, tú te congregarías más, no menos. Pero son tradiciones. Son eso, tradiciones. Ahora, esto es palabra de Dios. Estoy señalando la mesa del Señor, la Santa Cena, la Cena del Señor. Esto sí me lo pidió el Señor. Y a esto sí hay que hacerlo bien. Bien. Entonces, bueno, ustedes tienen sus tradiciones. ¿Quieren hacerlo? Háganlo. No es mi voluntad. Se los permito, pero no es mi voluntad. Esto sí es mi voluntad. Y si es la voluntad de Dios, hay que hacerla bien. Amén. Ahora, sigamos en la lectura. Dice, así con su tradición anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y mire, de nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ahora, esto es un relato que nosotros leemos en Mateo del Señor Jesucristo dándose duro contra los fariseos y los escribas. Pero ¿de dónde lo sacó el Señor? Lo sacó del rollo del profeta Isaías, que dijo en Isaías 29, del 9 al 16, en la versión PDT, dice, escuche, y voy a esperar que le aparezca ahí para que vea que no soy yo el enojado, Ojo, para que vea que yo no tengo nada acá. Yo voy a leer lo que dice la Escritura. A ver, en la versión PDT, Isaías 29, 9 al 16. Voy a esperar ahí. Isaías 29, 9. ¿Ya está ahí? Ok, bien. Dice ahí. Esto lo dice el Señor, ¿Quién lo dice? Dígame, tranquilo, pastor, no voy a pensar mal de usted. Así diga, bueno, gracias, hermano. ¿Qué dice ahí? Sigan haciéndose los tontos y asombrándose. Háganse los ciegos y no vean. Embriáguense, pero no con vino. Tambaléense, pero no por la bebida. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes un sueño profundo. Recuerda, este es el Señor hablándole a Israel, su pueblo. El Señor ha derramado sobre ustedes un sueño profundo. Ha cerrado los ojos de ustedes, los profetas. Cuando usted lee la versión Reina Valera, dice, Dios cerró los ojos de vuestros profetas. O sea que a veces el pueblo de Dios se levanta sus propios profetas, que no son los profetas de Dios. Dice, ha cerrado los ojos de ustedes, los profetas, y ha cubierto las cabezas de ustedes, los videntes. La visión de todo esto se ha convertido para ustedes en palabra de un pergamino enrollado y cerrado. Si se le da a alguien que sabe leer y se le dice, léelo, entonces responderá. No puedo porque está sellado. Si se le da a una persona que no sabe leer y se le dice, léelo, entonces responderá, no sé leer. El Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Por eso, fíjense, y esta es palabra viva para hoy. Estoy profetizando del escrito está al rema de Dios. Por eso, fíjense, nuevamente haré con este pueblo cosas sorprendentes, prodigiosas e increíbles. Pero mire acá, dice, la sabiduría del sabio se acabará y se ocultará la inteligencia del entendido. Entonces, hermanos, en el antiguo pacto y en el nuevo, siempre le pasó lo mismo al pueblo de Israel. Es fácil poner normas, es fácil crearse un rito religioso, un culto litúrgico, decir, bueno, vamos a cantar ¿cuántas? 4 rápidas, 4 lentas. Damos un poquito de dinero, escuchamos un sermoncito y después Alaska. Tranquilo, piola, no pasa nada. Bueno, actuar así
nos hace actuar idéntico a Isaías 29 y a lo que dijo el Señor en Mateo 15. Cuando tú y yo venimos con esa actitud de cumplir con el rito religioso evangélico, pero nuestro corazón lejos del Señor, diga conmigo, no nos sirve. Por más que le cantes, por más que le adores, por más que diezmes, por más que ofrendes, por más que sirvas, Dios no quiere todo eso si no tiene tu corazón. Dios no quiere nada de ti si no tiene todo tu corazón. Te lo digo una vez más. Dios no querrá nunca nada de ti si no tiene todo tu corazón. Por eso hoy es el tiempo que le digas, Señor, quiero darte mi corazón entero. Quiero darte mi corazón. Este es el momento en que tú tienes que empezar a sentir ya la presencia del Señor, a compungirte de verdad, de corazón y decirle, Señor, amén a esa palabra. Este es el momento en que tú le tienes que decir, Señor, toca mi corazón, toca. Le quiero preguntar algo, hermano. ¿Habrá alguna posibilidad que te haya pasado como a Israel? Bueno, si no me dice amén, yo le voy a decir, ya le pasó. Montón de veces le ha pasado. Nosotros los ministros lo podemos decir porque percibimos. Nosotros los ministros somos como un termómetro espiritual de la iglesia. Nosotros percibimos cuando están en fuego y cuando están fríos. Cuando vienen a cantar, solo por cantar, y cuando vienen de verdad a adorar al Señor. Hoy estaba ahí en mi oficina y los escuchaba cantar. Dije, esto sí es un culto al Señor. Esta gente hoy sí vino a darle culto al Señor. Otra vez he estado en mi oficina y digo, Padre Santo, si no haces algo. Me permite la confesión, ¿no? Hay días que estoy en mi oficina y digo, Señor, esta gente vino para cumplir. Y hoy dije, Señor, esta gente vino para cumplir con adorarte de verdad. Y yo digo, qué lindo, porque si yo me sentí bendecido solo de escucharlos allá con su adoración y los escuchaba dar gritos de júbilo y escuchaba los panderos y escuchaba todo eso y yo sentí que el Señor se agradó con todo eso y me bendijo y sentí que me dio una fuerza porque andaba un poquito cansado, si le puedo ser sincero, y sentí que me catapultó. ¿Qué sentirá la gente que viene deprimida? ¿Qué sentirá la gente que no conoce la presencia de Dios? Hermano, si usted sigue adorando al Señor así, los deprimidos se van en libertad. Los que se quieren quitar la vida encuentran la vida en Cristo. Hermano, los que vienen tristes se van alegres. Y qué lindo. ¿Quién los bendijo? La iglesia de Jesucristo que vino a hacerle un culto al Señor con todo su corazón. No vengamos más a cumplir con ritos religiosos. Vengamos a encontrarnos con nuestro amado Señor. Vengamos a besar sus pies. Vengamos a adorarle, a decirle, qué hermoso eres, Señor. Es hermoso cuando uno entra a un lugar y uno ve gente enamorada. Uno ve gente que está danzando, alegre, haciendo fiesta. Es imponente. La gente que no entiende nada dice, ¿y esto qué raros que son? Pero después de un rato, la presencia de Dios los empieza a envolver. Yo lo he visto. La presencia de Dios los empieza a envolver y cuando menos te das cuenta, ese que está diciendo, uy, qué raros que son estos evangélicos, de repente ya está acá, así, soltando la lagrimita, porque el Espíritu Santo los está tocando, los está ministrando. Y todo empezó ¿cómo? Con una iglesia que tomó su cruz, decidió seguir al Señor y aunque no tuviera ganas, adoró igual. Y aunque estuviera cansado, se congregó igual. Y aunque estuviera anímicamente mal, adoró al Señor igual. Entonces el que vino de afuera mal, por tu alabanza, se van a ir bien. ¿Cuántos quieren dejarse usar por el Señor así? Yo quiero eso. Ahora, como el profeta Malaquías profetizó y llamó al arrepentimiento, hay una palabra que me gustaría que hoy la anotemos y la anotemos así grande, ¿no? Esa palabra es la palabra reconversión.
tampoco la tenía. Y el Señor me dijo, tienen que reconvertirse a mí. Quizás, hermano, tú fuiste evangélico y no te convertiste nunca al Señor. No me equivoqué, hermano. Yo sé que si le digo, quizás usted fue católico y se tiene que convertir al Señor, usted me va a decir amén. Pero si le digo, quizás usted es evangélico y no se ha convertido al Señor, también me debería decir amén. Porque los fariseos creían que estaban bien y tenían que convertirse al Señor. Los fariseos estudiaban la palabra muchísimo y su deseo era agradar a Dios, pero vieron a Dios y no lo reconocieron. ¿Le podrá pasar al pueblo evangélico de creer que está bien y no estarla viendo ni cuadrada? Sí, por si acaso no me escucharon en la transmisión, la gente dijo que sí. Y yo también digo que sí. Porque yo fui evangélico por años y entendí que Dios no me llamó a ser evangélico, me llamó a su reino. Y tenemos muchas cosas de evangélico, manías de evangélico, tradiciones de evangélicos. Pero el Señor nos está llamando de nuevo a Él y a su palabra. Las estructuras se vuelven estructuras cuando dejamos el amor. Lutero, cuando recibió la revelación de la gracia, no se inventó la gracia Lutero. Estaba ahí, siempre estuvo ahí. El mensaje de la gracia siempre estuvo en la palabra. Nada más que un día él leyó la palabra. Y el Espíritu Santo le reveló. No es por obras, es por gracia. Pero luego, ese movimiento que fue precioso, que fue una bendición, se convirtió en una religión. Se convirtió en una tradición. Aquello que comenzó como una búsqueda, terminó como una religión. Aquello que comenzó como una búsqueda sincera de conocer al Señor y de conocer su palabra, terminó así, mire, cuadrado. Lo mismo con los hermanos que venían de no saber nada del Espíritu Santo y de repente empezaron a hablar en nuevas lenguas. Aquello que comenzó en una búsqueda sincera de conocer más al Señor, de conocer más al Espíritu Santo, de ser más como la iglesia del principio, terminó en una denominación. Los pentecostales. Aquellos que comenzaron como una buena búsqueda de honrar la palabra del Señor, terminaron así como una denominación bautista. Porque cuando se quita el amor de la ecuación, te vuelves una denominación. Cuando quitas al amor, a la búsqueda, te conviertes en un rito religioso aprendido de memoria. Ya sabes lo que tienes que pensar, no tienes que leer la palabra. Te dicen lo que tienes que cantar, no hay cántico nuevo en ti. Te dicen lo que tienes que ofrendar, no hay nada puesto del Espíritu Santo dentro tuyo. Pero cuando hay amor, muchas veces el amor te va a hacer que hagas cosas por encima de la ley, porque el que ama ya no está en la ley. Los dos mandamientos que resumen la ley es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú y yo amamos al Señor, cumplimos la ley. Cuando tú y yo amamos al prójimo, estamos cumpliendo con la ley. Cuando tú y yo amamos al Señor, hermano, no va a hacer falta que Agustín o Teddy o yo te estemos diciendo: hermano, levante su mano, hermano, cante al Señor, hermano, vamos, dale, por favor, hermano, se lo suplico, hermano, cante. No va a hacer falta. Porque cuando alguien ama, le nace. Cuando a ti te nace, ay, hermano, qué fácil es cuando nace todo. Ahora yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿ya se puso a pensar que el Señor vino por una iglesia justamente así, que lo ama? Porque cuando Él lleve a su iglesia, ¿la lleva a dónde? ¿Al juicio del Cordero? ¿La lleva al tribunal del Cordero? ¿La lleva a dónde lleva a su iglesia? A ver, a las bodas. Está claro el mensaje. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo amemos. Entonces, si hoy usted se preguntaba en qué nos tenemos que volver este año 2025 y para toda la vida, es volver al primer amor.
Yo no sé si usted puede ponerse de pie un momentito, un ratito. No me corten la transmisión, quede ahí. Y antes de pasar a lo que sigue, a lo que dijo el Señor en Juan, capítulo 14, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y uniéndome con lo que dice Apocalipsis, ya no me aman como al principio. Hoy quiero apelar a tu memoria. Hoy esta mañana quiero apelar a tu memoria y que recuerdes. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor que cuando alguien te predicaba algo de la palabra tú decías amén? Y si tú estabas haciendo eso incorrecto y la palabra te decía tienes que dejar de hacerlo porque la palabra dice que no hay que hacerlo, ¿qué hacías tú como cristiano? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Y por qué? Porque uno amaba al Señor, uno había descubierto el amor de Cristo y uno decía, no, bueno, si al Señor no le agrada, no lo hago más. Si estoy en desobediencia, me llamo a la obediencia. Si estoy actuando mal, voy a actuar bien porque conocí el amor de Cristo y yo quiero agradarle. A eso quiere que vuelvas el Señor. Todos tenemos que decir amén a la palabra del Señor. No seamos ese pueblo religioso que todo de memoria. Sí, ya sé. ¿Qué dice Isaías 29? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Amén, amén, amén. No entran balas, ¿vio? ¿Se da cuenta? Si yo le digo el Salmo 51 que dice, crea de mí un limpio corazón. Sí, amén, amén. ¿De qué va a predicar? ¿De Juan 3:16? Sí, ya sé lo que dice. No, hermano, así no. Así no. No cancheriemos. Cada vez que Dios nos hable, mire, por insignificante, por sencilla que le parezca la palabra, nunca la palabra de Dios es sencilla. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted dice, ¿de qué te hablaron en la iglesia? De que hay que amar a Dios. Y si así ya lo sabía, no lo amas. Te aviso. Por eso el Señor te lo mandó a decir, porque no lo estás amando. No, que yo hubiera querido que me hablaran de los Nefilim, de los Giborim, de los ángeles caídos. Eso necesito yo. No, tú necesitas volver a amar a Dios. De nada te sirve saber de los ángeles caídos si te vas a ir al infierno. De nada te sirve hablar nuevas lenguas si no tienes amor, no tienes nada. De nada te sirve. Hay que volver a amar al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Le invito a inclinar su rostro un momentito mientras le permitimos al Espíritu Santo que nos ministre. Si acaso sé